huevo, leche, azúcar, mantequilla, pan de molde refinado, mermelada, más mantequilla. Espera. Hoy vamos a probar a hacer una versión saludable y más ligera de todo un clásico, la tostada francesa o French toast. Si te pasa como a nosotros y no quieres renunciar al placer de saborear un plato tradicional, a la vez que cuidas tu salud, quédate. Vamos a sustituir los ingredientes convencionales por otros que nos aporten más nutrientes y al final del vídeo, 2 expertos probarán ambas versiones, las compararán y te contarán si merece la pena o no hacer una versión saludable de este clásico tan rico. Lo primero que hacemos es sustituir el pan de molde refinado por un pan mucho más nutritivo. Nosotros hemos comprado pan 100% de espelta con semillas. Como siempre te dejamos el link a la receta completa en la descripción del vídeo. El proceso de elaboración es exactamente el mismo en ambas versiones. Primero batimos un huevo en un plato o un bol mediano e incorporamos leche, la de tu preferencia, canela, un poquito de extracto de vainilla y nosotros hemos añadido un poquito de ralladura de naranja, pero esto es totalmente opcional. Si te gusta más bien dulzón, puedes añadir un pelín de azúcar de coco, fruta del monje o el endulzante que prefieras. Removemos todo bien hasta obtener una mezcla homogénea y ¡boom! Ya podemos calentar una cucharada de aceite de oliva en la sartén y emborrachar nuestro pan. Asegúrate de no dejar el pan más de 10 segundos en la mezcla para conservar una buena textura y que no quede excesivamente húmedo. Ya solo nos queda introducir en la sartén y dorar ambas caras al gusto. Servimos y decoramos con fruta fresca, nosotros hemos escogido higos, frutos secos y semillas en lugar de mermelada y mantequilla. Terminamos con el toque final, sirope de arce o miel. Y si no te apetece consumir nada de azúcares añadidos, prueba a utilizar fruta del monje. Según estudios, este producto tiene muchos beneficios y es una excelente alternativa al azúcar, aunque yo me quedo con mi cucharadita de sirope de arce. Mira qué pinta. Antes de probarlas, vamos a ver cuáles son las diferencias que hacen que una versión sea más saludable que la otra. En primer lugar, el pan, obviamente. Todos sabemos que el pan elaborado con harina refinada pierde sus nutrientes al eliminarle el salvado y el germen, que es donde se encuentran las propiedades interesantes, mientras que el pan integral se elabora a partir del grano entero. Esto además nos ayuda a permanecer más saciados. Otro factor que en este caso hace que una versión sea más ligera que la otra es la cantidad de grasas que utilizamos. En la versión ligera consumimos una cucharada de aceite de oliva virgen extra, mientras que en la clásica utilizamos una cantidad generosa de mantequilla. En cuanto a la mermelada y la fruta fresca, la mermelada tradicional suele estar cargadita de azúcares añadidos como conservante. Además, ¿hay algo más delicioso y saludable que una pieza de fruta fresca? Y finalmente, al sustituir fruta del monje o incluso eritritol, a quien le guste, de nuevo reducimos la ingesta de azúcar. Aquí están los expertos y después de probar ambas versiones, hemos llegado a la conclusión de que, bueno, a pesar de que un clásico es un clásico y la versión tradicional está exquisita, la alternativa más ligera está también espectacular. El pan mega jugoso, en su punto. Y la combinación de sabores y texturas con los higos y el sirope no tiene precio. Además, la versión ligera es mucho más saciante. Cuéntanos porfa en los comentarios de qué plato te gustaría que hiciésemos una versión más saludable y ligera. Y eso es todo. Que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic.